Mm. ¿No compraste la lechuga? No. ¿Comiste arroz? Sí. Pensé que habías comido espagueti. No. ¿Hay espagueti? Espagueti no, ¿vas a querer guisado? Sí. Voy.
Hola chicos, buenas tardes. Déjenme, a ver, antes de comenzar con este bloque, vamos a platicar sobre fechas. Entonces, miren, con base en la programación de fechas que nos acaban de enviar las distintas coordinaciones, voy a ocupar esta diapositiva. Considerando entonces el calendario, nuestra vuelta a está programada el 13 de diciembre. ¿Sí? El 13 de diciembre. Y la vuelta B está programada hasta regresando de vacaciones. Y está programada, si no mal recuerdo, creo el 10 de enero, déjenme checar. Pero bueno, vamos a tratar de que pasen en la vuelta A para que pues ya no tengan pendientes regresando de vacaciones, que se vayan a sus vacaciones tranquilos. Sí, voy. Aquí un anuncio. El 10 de enero. Por Confirmarse. confirmarse. Y la vuelta B, pues esperemos que ya sea en presencial, pero yo se los confirmo, ¿sí? Entonces, probablemente cuando hagamos la vuelta A, ya yo podré indicarles si la vuelta B la hacemos en línea o en presencial. Pero pues hay que estar atentos. Bien, entonces, el día de hoy es 29. Vamos a comenzar a ver óxido reducción. Y la siguiente semana porque todavía no he terminado de calificar los exámenes que me presentaron la clase pasada. Sí, en vuelta A solo van a presentar una parte. Y lo que vamos a hacer es dedicar la siguiente sesión, ahorita lo vemos, pero hoy quiero ver óxido reducción para que entonces el 6 de diciembre, la siguiente clase,
veamos las calificaciones de los 2 exámenes. Calificaciones. ¿Vale? Pero si se fijan, también vamos a tener pendiente el examen Redox. O sea, hoy vamos a terminar de ver esto y nos va a faltar la evaluación Redox. Entonces, voy a ver las calificaciones la siguiente semana. En las 2 horas me pongo con ustedes a revisar las calificaciones y lo que vamos a hacer es que ese día les voy a dejar abierta la plataforma para que realicen durante todo el día el examen correspondiente a Redox. Y lo voy a hacer ya para que se autocalifique. Y una vez que terminen su examen, que puedan ver la calificación. Entonces, va a estar en la plataforma, va a estar todo el día. Y, es decir, el 6 de diciembre, una vez que revisemos sus calificaciones, igual y nada más me llevo 1 hora revisando calificaciones para que ya vean si deben bloque 1. Acuérdense que lo hicimos en presencial. El bloque 2, que hicimos la mezcla de metal con OH. Esta la hicimos en línea. Entonces aquí vamos a ver estas calificaciones. Y entonces todo el día va a estar abierta la plataforma. Y la calificación la voy a programar para que la puedan ver el 7 de diciembre. O sea, ya que hayan entregado todos, que se programe para que el 7 de diciembre, esta presentación la voy a subir para que tengan las fechas también ahí en la plataforma. Entonces, ahorita guardo esto en una presentación Jamboard para subirlo y que tengan las fechas ahí en la plataforma, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda de esto, chicos? Ya les habilité las series Redox, no sé si ya lo verificaron en la plataforma. Una vez que termine este tema, ustedes puedan ir revisando. De hecho, ahorita estaba tratando de colocar las presentaciones de Redox, pero eso es lo que vamos a hacer. Voy a colocar aquí las presentaciones. Déjenme. Verifiquen, por favor, que puedan revisar la serie de Redox en la plataforma. Son 2 series. Sí, profesora, ahí están. Entonces, esa todavía no la van a poder resolver hasta que veamos la clase de hoy. Entonces, van a tener 15 días. Ya están las series. Tienen 15 días, chicos, para empezar a revisarlas. Y la siguiente semana, de cualquier manera, si alguien tiene dudas, pues me comenta. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver la primera parte. ¿Vamos a hacer? Sí.
compartir. Bien, entonces les empiezo a compartir la pantalla. Presentación. Déjenme, esto lo vamos a copiar. Y tal cual está. Lo voy a copiar. Una nueva presentación para subirlo a la plataforma. ¿Sale? Y ahorita antes de que se vayan, verificamos que esté en la plataforma y que quede así tal cual con las fechas como lo programamos. Esta es nuestra programación. Aquí vamos a poner un título. Ustedes están viendo lo que yo. Bueno, estoy nada más copiando esto, no lo ven, pero lo estoy copiando en una nueva presentación. Profesora, perdón que la interrumpa. Una duda. Entonces, ¿la serie se entrega dentro de 15 días y el examen es dentro de 8? El examen es dentro de 15. Ah, ok. El examen es el... Oye, espérame, el El- 6 de diciembre. No, sí es el 6 de diciembre, pero sí, es el 6 de diciembre, es dentro de 8. Así es. Sí, sí, es cierto, porque la vuelta A es el 13. El 6 de diciembre aquí yo les puse en la plataforma que va a quedar abierta la plataforma todo el día. Pero sí, la serie, yo creo que la vamos a dejar, como son 2 series, 6 de diciembre, que la puedan entregar hasta el viernes. Entonces déjame, le pongo ahí. Déjenme, en lo que copié, vamos a ponerlo, ¿no? A ver, espérenme. Aquí está. Entonces aquí, esto es lo que acabo de copiar para ponerlo. Entonces aquí le vamos a poner, va a estar abierta la plataforma para el examen. Aquí como nota, la serie, más bien las series, porque son 2, se entregarán, porque todavía ese día algunas personas me van a preguntar dudas, seguramente de las series. Entonces vamos a ponerle que la serie la entreguen hasta el 8. ¿Sale? Por si ese día me preguntan dudas de la serie, y pues ya para que no tengan dudas y entonces puedan hacer su examen que va a estar abierto en la plataforma. Entonces ya quedamos así. ¿Sale, chicos? Sí, gracias por preguntar. Bien. Vamos a comenzar con la presentación de Redox.
chicos. Listo, entonces comparto. Bien, entonces vamos a comenzar a ver el tema de oxidorreducción. En este tipo de procesos oxidorreducción, lo que se va a intercambiar son los electrones y para ello se requiere de un agente oxidante y un agente reductor para que pueda ocurrir ya sea un proceso de reacción o un proceso de interacción. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos oxidantes, no habría ninguno de los dos procesos, ni de reacción ni de interacción. Entonces necesitamos un oxidante y un reductor. Y ahorita vamos a definir qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor. Entonces, hemos estado trabajando tanto en ácido base como en complejos, el concepto de Charlotte, que es concepto donador, receptor, partícula. Y en ácido base, si ustedes recuerdan, el donador es un ácido que dona protones, tenemos un receptor y la partícula intercambiada, ¿sí? En complejos tenemos un donador, ya sea de catión metálico o el ligando, tenemos el receptor y la partícula. Cuando nosotros hablamos de este tipo de procesos, también determinamos escalas de P de partícula. En este caso, en ácido base, nuestra partícula intercambiada es el protón, entonces la escala que trazamos es de pH. Y lo que hacemos en ácido base es colocar a nuestro donador en la parte superior de la escala y al receptor en la parte inferior de la escala. De manera que si tuviéramos aquí una base fuerte, el proceso de reacción entre este donador y este receptor, ¿sí?, tiene una pendiente negativa. Cuando se presentan este tipo de procesos, decimos que es un proceso de reacción. Este es un proceso de reacción. En el caso de los complejos, si la partícula intercambiada es el ligante, nuestra escala es de P de ligando, nuestro donador es Ml y el receptor es el catión metálico. Aquí recuerden que va el pKc, pero en complejos también tenemos la ventaja de que nuestro donador es Ml, pero el receptor también podría ser L y la partícula M. De tal manera que entonces en complejos también se puede trazar una escala de PM, porque es la partícula, donde el donador es Ml y el receptor aquí sería L. ¿Sí? Entonces, en el caso de complejos podemos trazar escalas de P de ligando o de P de metal, va a depender de nuestra conveniencia. Si tenemos varios donadores que tienen en común un catión metálico, por ejemplo, que tuvieran cobre, cobre de DTA, cobre etilediamina, cobre, hidróxido de cobre, entonces nos convendría trazar una escala de P de cobre para que entonces todos esos donadores pudieran encontrarse en la misma escala. Si tuvieran en común etilediamina, por ejemplo, el ligando, entonces ahí me convendría trazar una escala de P de etilediamina, ¿sí? Dependiendo en complejos de que tengan en común mis donadores, voy a trazar una escala de P de ligando o de P de metal. Bueno, entonces resulta que en oxidorreducción
vamos a tener que el donador de electrones, porque es un proceso en donde va a haber intercambio de electrones, ahora la partícula van a ser electrones, y el donador de electrones va a ser un agente reductor. Por ejemplo, el hierro 2 es el donador de electrones en esta semirreacción, ¿sí? ¿Por qué sé que este es el donador de electrones? Porque finalmente, bueno, nosotros en analítica acostumbramos a sumar los electrones del lado donde tengan más carga positiva. Pero si este electrón lo coloco del lado izquierdo, nos quedaría restando, ¿verdad? Quedaría el proceso hierro 2 menos, porque del lado derecho está sumando, del lado izquierdo entonces se encontraría restando para generar hierro en estado de oxidación 3+. Entonces, vean, el hierro 2 es el que va a perder o el que va a donar un electrón para que tengamos el hierro en estado de oxidación 3+. La especie que dona electrones, la especie que los da, que los cede, se conoce como agente reductor. Y la especie que acepta esos electrones se conoce como agente oxidante. Es muy fácil reconocer al agente oxidante. El agente oxidante va a ser entonces la especie a la que le vamos a sumar los electrones, porque los va a aceptar, los va a recibir, va a ser nuestro receptor de electrones. Entonces el agente oxidante es la especie química que recibe o acepta electrones para reducirse, en este caso, a hierro 2, ¿sí? Si hablamos de un proceso donde tenemos un agente reductor que dona electrones, ese agente reductor se oxida a hierro 3. ¿Estamos? Entonces, el hierro 3, en este caso, es el agente oxidante porque es la especie que acepta los electrones. Y el hierro 2 es nuestro agente reductor. Entonces, donador, vienen las definiciones aquí, es el agente reductor, es la especie que se va a oxidar en ese proceso en el que él dona los electrones, se va a oxidar. Mientras que el receptor va a ser la especie química que en el proceso se va a reducir. Entonces, aquí el reductor se va a oxidar a hierro 3. ¿Estamos? Y la partícula intercambiada es el electrón. Bien, lo que acabamos de ver, esta parte se conoce como reacción electroquímica o semirreacción, que corresponde a esta. Esta es una semirreacción o reacción electroquímica. ¿Cómo identifico una reacción electroquímica? Porque aparecen electrones, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Estas dos expresiones son reacciones electroquímicas. Estas no son ecuaciones redox. Estas se conocen como ecuaciones electroquímicas o también se le conocen como semirreacciones. Son equivalentes los términos. ¿Cómo voy a establecer una ecuación redox? Primero necesitamos plantear las dos semirreacciones o las dos reacciones electroquímicas, considerando los reactivos. Entonces, en este vaso tenemos el oxidante 1 al que se le va a agregar el reductor 2. Estos son mis reactivos, ¿sí? Oxidante 1 se va a mezclar con reductor 2. Necesitamos, a partir de las semirreacciones, llegar a la ecuación redox. Esta es la ecuación redox. En la ecuación redox no deben aparecer electrones, ni del lado izquierdo ni del lado derecho, ¿sale? Entonces, en la reacción redox o ecuación óxido-reducción no aparecen electrones. Donde sí aparecen es en las semirreacciones o reacciones electroquímicas.
Entonces, si tenemos la mezcla de un oxidante con un reductor, primero hay que plantear las semirreacciones. Las semirreacciones, entonces, aquí es importante que yo coloque reactivos que vamos a tener en la mezcla. Oxidante 1, reductor cierto número de electrones para reducirse al reductor 1. Mientras que el reductor 2 va a donar los electrones para oxidarse al oxidante 2. ¿Sí? En estos procesos de las semirreacciones, entonces una especie acepta un número de electrones y la otra dona un cierto número de electrones. Cuando N1 y N2 tienen el mismo valor, no es necesario hacer esta multiplicación porque se están intercambiando el mismo número de electrones. Entonces, aquí no se realiza ninguna operación. Pero si N1 y N2 son diferentes, lo que vamos a hacer es buscar la manera que se intercambie el mismo número de electrones, pero siempre y cuando sea la menor cantidad de electrones. Y entonces esto va a hacer que cambien los coeficientes aquí del oxidante y del reductor. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que esto quede más claro. Entonces vamos a comenzar por algo muy sencillo, algo que hayan hecho a lo mejor en el laboratorio. Se me ocurre el zinc. Tal vez vieron, no sé si vieron el Carter Redox, pero trabajaban con una placa de zinc, una placa metálica. A esa placa metálica le agregaban ácido clorhídrico. Esta plaquita era de zinc metálico. Zinc se oxida a zinc 2+. Este es uno de los reactivos, zinc metálico. El otro reactivo es protón, que proviene del ácido clorhídrico. Y ese protón sufre un cambio en su estado de oxidación a hidrógeno. ¿Sale? Entonces, vamos a considerar las 2 semirreacciones para llegar a la reacción redox. Entonces, para llegar a la reacción redox, primero necesitamos balancear cada semirreacción. Primero se balancea en materia y luego se va a balancear en carga. En materia tenemos un átomo de zinc, un átomo de zinc. Entonces, en materia está balanceado. En carga no. Para balancear en carga vamos a sumar electrones. ¿De qué lado? Donde tengamos más cargas positivas, de este lado. Entonces, sumo 2 electrones, 2 más y 2 menos, me queda una carga neta 0. Y del lado izquierdo también tengo 0. ¿Sí? Aquí algo que debemos considerar, chicos, y que es muy importante, es que solo uno de los átomos debe cambiar su estado de oxidación. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, si se fijan, el protón cambia su estado de oxidación de 1+ a 0. Entonces, aquí le voy a poner un 2, porque tenemos 2 átomos de protón, aquí de hidrógeno, perdón, 2 átomos, acá está, de hidrógeno. Ya quedó. Ahora, no está balanceado en carga. Este es un gas, tiene una carga 0. Aquí tenemos una carga 2+. Por lo tanto, de este lado vamos a sumar 2 electrones. ¿Sí? Entonces, ya tengo las 2 semirreacciones balanceadas en materia y en carga. Ya que tengo balanceadas las 2 semirreacciones, ahora voy a buscar llegar a la reacción redox. Para la reacción redox, como N1 y N2 son iguales, no necesitamos multiplicar ninguna semirreacción por algún valor porque se están intercambiando el mismo número de electrones. El zinc requiere de 2 electrones para oxidarse a zinc 2+, y el protón le provee esos 2 electrones. Entonces no necesito realizar ninguna multiplicación y la ecuación redox es zinc metálico más 2 protones para generar
zinc 2 más hidrógeno. ¿Sale? Esta es la reacción redox. Y entonces, a esta reacción redox, también, como lo hemos realizado en otros temas, se le asocia una constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio la vamos a expresar siempre en base 10 y va a ser el número de electrones intercambiados, los que se intercambian. Aquí, si se fijan, se están intercambiando dos electrones que va a aceptar el protón y dos electrones que va a ceder el zinc. Entonces, aquí en este caso en particular va a corresponder a 2 y este número de electrones intercambiados se va a multiplicar por el potencial de la especie que como agente oxidante de los reactivos tenemos en la mezcla. Entonces, en este caso, ¿cuál de estas dos especies, el zinc 0 o el protón, es el agente oxidante? Lo que acabamos de ver. ¿Cuál sería, chicos? Los dos oxidantes uno sería el zinc 2 más y el otro sería el protón, ¿no? Ujú. Ok, pero de los que están como reactivos, Ah, ¿cuál ok, sería? sería el protón. Muy bien, correcto. ¿Sí todos de acuerdo? Sería el protón. Este es el agente oxidante, porque es la especie que acepta electrones. Correcto. Y el agente reductor O el sería zinc. entonces el zinc 0. ¿Estamos? Entre 0.05916. Entonces, de esta manera calcularíamos nuestros potenciales. Ahora, estos potenciales, ¿dónde los vamos a encontrar? En literatura. Entonces, déjenme presentarles tablas de Harris para que los veamos. Bien, chicos. Entonces, a ver. Voy a compartirles las tablas de Harris. Para que copiemos de ahí los potenciales. Yo la versión que tengo, chicos, de Harris es una versión ya un poco antigua. De hecho, este es de la editorial iberoamericana.
Ya, y de Reverte, ediciones más actuales también están bien. Entonces, hasta el final de este libro de Harris, vienen tablas de potencial. Vamos a buscar entonces los valores de potencial. Algunas respuestas de algunos problemas. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Van a ayudar a buscar el zinc. Algunos autores escriben zinc, cobalto, serio. Este lo escribió con Z. ¿Sí? Vamos a ver. Luego, acá está. Ahí está. Entonces, vamos a buscar el potencial de zinc. Si se fijan, ese potencial viene en términos de la reducción de zinc 2 más a zinc 0. No sé si alcancen a ver cuánto vale el potencial. Tiene un valor negativo, menos 0.762. ¿Ya lo ubicaron, chicos? Asumo que sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo las tablas de ritmo? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ok? Bien, entonces, menos 0.762. Ahora vamos con el otro, el del protón a hidrógeno. Cuando se les pide un cálculo de constante de equilibrio, chicos, se les dan los valores de potencial, ¿eh? Aquí debe estar. Soy yo. Me voy a esta parte. Hidrógeno. Aquí está, de protón a hidrógeno. 0. ¿Sí se fija? Está de cabeza, pero ahí está el valor del potencial. Aquí, 0. De protón a hidrógeno. Bien. Entonces, vamos a calcular la constante para que vean cómo se realiza ese cálculo. Entonces, vuelvo a compartir pantalla de la presentación en PowerPoint. Entonces, vamos a calcular nuestro potencial. Entonces, en esa escala de potencial, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es colocar esos potenciales normales que vamos a encontrar en literatura. Esta ruedita, esta bolita, se refiere a que están determinados bajo condiciones estándares. ¿Qué son condiciones estándares? Temperatura de 25 grados, presión de una atmósfera, que la concentración del oxidante y del reductor sean 1 molar y que el pH al cual están determinados es de 0. O en otras palabras, que la concentración de protón también sea 1 molar. Esto es el equivalente. Y esos potenciales generalmente van a estar referidos al electrodo normal de hidrógeno o al electrodo estándar de hidrógeno. Y así vienen las abreviaciones. Electrodo normal de hidrógeno.
siempre que nosotros medimos algo, para una medición, se requiere potenciometría de un electrodo de referencia y un electrodo indicador. El electrodo de referencia tiene un potencial constante y el electrodo indicador es sensible a los cambios de potencial. Es sensible. En el laboratorio, si ustedes hubieran hecho la práctica donde hubieran medido valores de potencial, el electrodo de referencia es el electrodo de calomel saturado en el laboratorio. Otra referencia es el electrodo normal de hidrógeno, este que viene aquí en la literatura. Resulta que este no lo ocupamos y en la práctica no se utiliza porque pues el hidrógeno es flamable, entonces no se utiliza, ¿sale? Es muy riesgoso utilizar hidrógeno, entonces lo que sí utilizamos es el electrodo de calomel saturado, que es mercurio líquido, cloruro mercuroso, mantiene un potencial constante, ese es mi electrodo de referencia. Y el electrodo indicador que se utiliza aquí es platino. Este es sensible a los cambios de potencial. Esta es la referencia. Y hay otras referencias como plata, cloruro de plata. Son las tres referencias comunes. El electrodo normal de hidrógeno, el de calomel y el de plata, cloruro de plata. Calomel es mercurio, cloruro mercuroso. Esto es calomel, mercurio, cloruro mercuroso. Entonces, esos potenciales, bueno, ya los vimos. Hay uno de menos punto. Vienen expresados en términos de la reducción. 762 para el par zinc 2, zinc 0, y 0 para el par protón-hidrógeno. Ahora, en esta escala vamos a colocar a los oxidantes. Si recuerdan acá en la presentación, vimos que el oxidante es el receptor, ¿sale? El oxidante es el receptor. Entonces, eso significa que voy a colocar ahora en la parte superior al receptor. Ya no va a ir el donador, va a ir el receptor, que es el oxidante. En el caso de zinc 0 y zinc 2, el oxidante es zinc 2 y el receptor, perdón, y el agente reductor es el zinc 2 más. Receptor y donador. Ponerlo bien. Ahí está. Entonces, el oxidante es el zinc 2 más y el reductor es el zinc 0. ¿Sale? Para el par donde tenemos protón e hidrógeno, el oxidante es el protón y el reductor es hidrógeno. Ahora sí, vamos a utilizar la misma metodología que usábamos en ácido-base, que encerrábamos en rectángulos a los reactivos. En este caso, ¿quiénes son los reactivos? La placa de zinc, que está en estado de oxidación 0, y el protón, que proviene del ácido clorhídrico. Estos dos son mis reactivos. Este proceso entre la placa de zinc y el protón proveniente del ácido clorhídrico es un proceso de reacción. Si se fijan, ahora los procesos de reacción están ocurriendo al revés de como ocurrían en ácido-base. En ácido-base, el proceso de reacción, el ácido más fuerte con la base más fuerte, este era el proceso de reacción. Así, en este sentido, en ácido-base. Pero porque en ácido-base el donador vive en la parte superior y ahora el receptor va en la parte superior y el donador va en la parte inferior.
Eso me lleva a que entonces los procesos de reacción ahora se van a dar cuando la pendiente sea positiva. Entonces, este que está ocurriendo es un proceso de reacción. Es una reacción entre el protón y el zinc metálico. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular nuestra constante de equilibrio. ¿Cómo me quedaría el valor de la constante de equilibrio? 10 a la número de electrones intercambiados, 2, que son los que se intercambian. Potencial de los reactivos que está como agente oxidante, 0, es el protón, ¿estamos de acuerdo? Menos el potencial de la especie que está como agente reductor. Pero aquí el potencial es menos, se respeta el signo, 0.762, y todo esto va a ir dividido entre una constante. Esta constante se obtiene de la constante de los gases, de transformar en la ecuación de Nernst el término logarítmico natural a logaritmo base 10. Entonces, cuando ustedes calculen la potencia de lo que me dé aquí, entonces van a hacer la operación solo con esta potencia. 0 más 0.76, 2 por 2 entre 0.05916. ¿Cuánto nos da? Según yo da 2576. 10 a la 2576. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien le da diferente? A ver. Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces vean. Cuando las semireacciones N1 y N2 son iguales, las semireacciones se van a quedar tal cual. No las vamos a multiplicar. Pero si N1 y N2 son diferentes, vamos a multiplicarlas de lo que ya les había mencionado, pero buscando que se tenga la menor cantidad. Y la constante de equilibrio la vamos a calcular con n, pero n va a ser, para que quede claro esto de, a multiplicar del potencial de la especie que está como agente oxidante menos el potencial de la especie que está como agente reductor. Hablando de los reactivos, ¿eh? Y algunos ejemplos. Voy a borrar esto. Muy feo ahí. Ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vimos el caso donde 1 es igual a N2 y vimos que N1 y N2 tenían valores de 2. En el caso del zinc y del protón. Entonces aquí las semireacciones se quedan tal cual. Así sea 4, 6, 8. Las semireacciones se dejan tal cual. Y entonces aquí, si hablamos del número de electrones intercambiados, para que podamos calcular nuestra constante de equilibrio, aquí son 2, aquí son 4, aquí son 6 y aquí son 8. Son los electrones intercambiados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando N1 es diferente de N2? Podemos tener varias situaciones, que sean múltiplos o que no sean múltiplos. Entonces, por ejemplo, si N1 vale 1 y N2 vale 2, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar
la semirreacción 1 por 2 y la semirreacción 2 y la multiplicamos por 1 para que de esta manera el número de electrones intercambiados sea de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hablaríamos de una situación donde aquí ya tendríamos nuestros 2 y nuestros 2 electrones. Intercambiados son 2. Uno dona 2 electrones y el otro acepta 2 electrones. Entonces, para que cuando calculen su constante de equilibrio, esta N va a ser ese número de electrones intercambiados. ¿Sale? ¿Qué pasaría si N1 es 2 y N2 es 4? Aquí estoy hablando que este es un múltiplo, y entonces la semirreacción 1 la vamos a multiplicar por 2 y la semirreacción 2, que es donde tenemos 4 electrones, se queda tal cual, chicos. Se queda tal cual, de tal manera que aquí el número de electrones intercambiados va a ser 4. Entonces, hay que buscar que se intercambie el mismo número de electrones, pero la menor cantidad. ¿Qué pasaría si N1 vale 2 y N2 5, por ejemplo? Aquí sí tendríamos que multiplicar la semirreacción 1 por 5 y la semirreacción 2 por 2. Y entonces nuestro número de electrones intercambiados sería de 10. ¿Estamos, chicos? Entonces, hay que tener nada más cuidado en que busquemos que sea la menor cantidad de los electrones intercambiados. Bueno, ya vimos que este símbolo, este superíndice, este 0, denota que son condiciones estándares, que es un valor de potencial estándar o normal, y que a medida que este valor es más alto, si hablamos de valores más hacia la derecha, estamos diciendo que si tenemos varios oxidantes, a medida que se incrementa el valor del potencial hacia la derecha, se incrementa el poder oxidante. Entre más alto sea el valor del potencial normal, mayor poder oxidante va a tener esa especie química y, por tanto, una tendencia a ganar electrones. Este está medido en volts o en milivolts. Visto que temperatura de 25 grados, presión de una atmósfera, que la referencia es el electrodo normal de hidrógeno, que es lo que van a encontrar en literatura, y que mide la tendencia que tiene el oxidante a ganar electrones. Ok, bien. Entonces, aquí hay unos ejemplos de semirreacciones donde vamos a tener que balancear esas semirreacciones. Entonces, en rosa tenemos los agentes oxidantes, que son las especies químicas que aceptan electrones. En azul están las especies que actúan como agente reductor y viene asociado el potencial estándar que se encontró en literatura referido al electrodo normal de hidrógeno. Entonces, el cobre 2 se reduce a cobre 0, está balanceado tanto en materia como en carga la semirreacción. Plomo 4 a plomo 2, si se fijan del lado izquierdo se suman 2 electrones para que aquí ya la carga neta sea 2 más y 2 más. Ya está balanceado en materia y en carga. En el caso del magnesio, 2 más a magnesio 0, también si se fijan ya hay balance en materia y en carga. Vamos a ver este caso de bromato a bromo.
Aquí ya está balanceado, pero vamos a hacerlo aquí por pasos. Primero le tenemos que colocar aquí un 2, un coeficiente 2, porque aquí hay 2 átomos de bromo. Es lo primero que voy a hacer. Me enfoco al átomo que sufre cambios en su estado de oxidación. Aquí el bromo está como 0. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, el oxígeno presenta estado de oxidación 2 menos, por 3 estamos hablando de 6 menos. Y entonces como la carga de la molécula me queda 1 negativo, entonces el bromo tiene un estado de oxidación 5 más. ¿Sí? Entonces de 0 cambia a 5 más. Entonces vean cómo solo uno de los átomos en esa semireacción es el que cambia de estado de oxidación. El protón, el oxígeno, ninguno de estos otros debe cambiar su estado de oxidación, solo uno de los átomos. En este caso es el bromo. Bien, entonces aquí es importante que nos mencionen el medio químico. Cuando el medio químico es ácido, balanceamos con agua y con protones. Entonces, aquí si tenemos 2 bromatos, tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces, lo vamos a balancear con 6 moléculas de agua. Ya tengo los 6 átomos de oxígeno, pero aquí me generan 12 protones. Entonces, del lado izquierdo coloco los 12 protones. Cuando yo balanceo ya en materia, la carga neta del lado derecho es 0, la carga neta del lado izquierdo, que acuérdense que es 12 positivas y 2 negativas, 10 positivas. Entonces, para que como resultado me quede 0 y pueda balancear en carga, aquí le voy a sumar 10 electrones. 10 cargas negativas y 10 positivas me genera, ¿sí?, ya el balance de carga, porque tenemos 0 del lado izquierdo y 0 del lado derecho. Entonces ya quedó balanceado en materia y en carga. La expresión con la que nosotros vamos a calcular los valores de potencial será la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst está dada por el potencial normal, que acuérdense que este lo encontramos en literatura, más 0.05916 entre n. Aquí es importante mencionar que la ecuación de Nernst la vamos a utilizar para las semirreacciones o para los equilibrios electroquímicos. Es decir, si tenemos la semirreacción de hierro 3 a hierro 2, vamos a utilizar la expresión de Nernst para calcular el potencial. Conociendo las concentraciones de equilibrio de hierro 3 y de hierro 2, podemos calcular el potencial. Vamos a suponer que me dan las concentraciones de equilibrio. Y entonces voy a poder emplear la expresión de Nernst. Potencial es igual, buscando en literatura, este potencial para el par hierro 3, hierro 2 es 0.77 volts. Entonces aquí ustedes sustituyen 0.77 más 0.05916 entre el número de electrones que aparecen en la semirreacción, que en este caso es de 1, por el logaritmo del oxidante, que es la concentración del oxidante, que es este es mi oxidante, y su concentración es 0.1, entre la del reductor. Aquí nada más debo tener cuidado que esta concentración va a ir elevado al coeficiente. Aquí el coeficiente de hierro 3 es 1, entre la de hierro 2, que es 0.05, también elevado a la 1. Entonces vamos a calcular este valor y nos daría de 0.1 entre 0.05, el logaritmo, por 0.05916 más 0.77. Me da de 0.7878, ¿sí? Volts. Entonces corrobórenlo y van a calcular, déjenme ver, vamos a considerar ahora esta semirreacción
de plomo 4 a plomo 2, aquí tienen el valor del potencial. Y entonces, si conocemos la concentración de plomo 4 y la de plomo 2, calculen por favor el valor de potencial para esas concentraciones de equilibrio de plomo 4 y 2. Aquí es importante que tengan el par conjugado. Si no tienen el par, no pueden calcular el valor del potencial, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de calcularlo mientras voy por un vaso con agua y ahorita regreso. No me tardo. Listo, ¿alguien tiene el valor? Según yo da 1.66. $41. ¿Sí, chicos, o no? No. Es 0.3 entre 0.1. A ese resultado le van a aplicar logaritmo por 0.05916 entre 2, y a eso se le suma el valor del potencial, 1.6641. ¿Sí? ¿Lo podría repetir? Es logaritmo de 0.3 entre 0.1. ¿Por qué, perdón? Ajá, por 0.059. A ver cómo lo hicimos para el hierro, a ver. Entonces, para el caso del plomo 4, potencial es igual a 1.65 más 0.05916 entre el número de electrones que aparecen en la semireacción, que es 2, por el logaritmo del oxidante, que en este caso oxidante es el plomo 4.3 entre 0.1. Y según yo da 1.6641. Sí, da ese valor. Perfecto. ¿Dudas de cálculo de potencial? Bueno, este está muy sencillito. Vamos a ver, vamos a aplicarlo ahora un poquito.
Vamos a calcular el del bromato. Este sí está más interesante. Vamos a borrar aquí esto. Esto pues ya les expliqué cómo se hace el balance. Vamos a calcular entonces para bromato. Fíjense que en la expresión de Nernst que habíamos colocado aquí, aparecen, ponerlo con el marcador aquí, aparecen unas especies que es B y que es D. Es decir, que debemos considerar también lo que le acompañe al oxidante. En el caso del hierro 3, pues no hay más que hierro 3. Pero acá en esta semireacción donde tenemos bromato, también aparece protones y en el caso del bromo está apareciendo agua. Entonces, en la semireacción aparecen especies que acompañan al agente oxidante y al agente reductor y hay que considerarlas. Entonces, para calcular el potencial aquí, si yo asumo que, por ejemplo, de bromato tenemos una concentración 0.1 molar y bromo, bueno, realmente este es un gas, entonces a este le vamos a dar la actividad de 1. Gases sólidos van a tener actividad de 1. Entonces, gases sólidos tienen actividad de 1. ¿Sale? Y bueno, entonces vamos a calcular el potencial. Entonces, el potencial normal es 1.5 más 0.05916 entre número de electrones, en este caso aparece en la semireacción 10, por el logaritmo del oxidante y lo que le acompaña al oxidante. Pero el oxidante tiene un coeficiente de 2. Entonces, esta concentración la vamos a elevar a la 2, porque es la concentración elevada a su coeficiente, por lo que le acompaña, en este caso, la concentración de protón elevado a la 12. Si hablamos de un pH 0, la concentración de protón es 1 molar. ¿Sí? Entonces, aquí hablaríamos de una concentración 1 molar elevado al coeficiente. Entonces, sería elevado a la 12. Sería la concentración de protón. Si hablo de un pH de 0, la concentración es 1 molar y eso va elevado a la 12. Si nos dieran otro valor distinto, por ejemplo, un pH de 4, la concentración de protón es 10 a la menos 4. Y ya nada más sustituyen este valor aquí. Cuando es pH 0, es 1 molar. El logaritmo de 1 es 0, ¿sí estamos? Entonces, bueno, 1 a la 12 me daría 12. ¿Sí estamos de acuerdo? 1 a la 12. Entonces, realmente esto no va a afectar. Cuando hablamos de pH 0, 1 molar elevado al coeficiente que sea, me va a seguir dando 1 y esto no me va a afectar. Pero si hablamos de otro valor de pH diferente a 0, entonces aquí sí va a afectar sobre el resultado. Cuando es 1 molar, 1 por esto, pues me sigue dando esta misma concentración, entonces no me afecta. Y bueno, va dividido entre el agente reductor, que la actividad del bromo es 1, y eso va multiplicado por la actividad del agua, porque eso es lo que acompaña al agente reductor. Como la actividad del agua también es 1, pues esto realmente me va a quedar dividido entre 1. Y entonces aquí, ¿cuánto me daría el valor de potencial? Sería 0.1 al cuadrado. A eso se le aplica el logaritmo.
1.4881. Ok. 1.4881. Así es. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿No? Entonces acuérdense. La ecuación de Nernst me ayuda a calcular potenciales cuando se tienen las concentraciones de las dos especies, del oxidante y del reductor. En el caso de que haya gases o sólidos, vamos a considerar que la actividad es especie 1 y también debemos conocer el valor del pH, sobre todo si aparecen protones en la semirreacción. Y ya vamos a calcular de esa manera nuestros potenciales. Entonces creo que no está tan complicado. Y bueno, ya vimos que para que se dé un proceso de reacción, el potencial del oxidante tiene que ser mayor que el potencial de nuestro agente reductor. En este sentido, se dan los procesos de reacción, porque ahora acá arriba van los receptores y en la parte inferior los donadores. Entonces, esta línea marca la línea morada, proceso de reacción o proceso espontáneo, mientras que la línea de color naranja son procesos de interacción o procesos no espontáneos. Entonces, con base en lo que hemos visto, vamos por favor a calcular qué pasaría si ustedes mezclan bromato con magnesio. El proceso sería de reacción o de interacción, con lo que acabamos de ver. Sería de reacción. Así es. El proceso es de reacción. Y para llegar a la reacción redox, ustedes tienen que plantear sus semireacciones. Vean, bromato, ¿a qué estado de oxidación cambia? A bromo 0. Entonces balancean sus semireacciones. Preguntan, ¿es medio ácido? Sí. Ok, entonces voy a balancear con agua y con protones. Generalmente los medios en química analítica son ácidos porque los ataques de iones metálicos o las especies están disueltas en medios ácidos. Entonces aquí tengo que balancear con 12 protones, quedamos que 10 electrones, ¿no? Entonces estoy colocando el reactivo del lado izquierdo y el otro reactivo es magnesio 0 a magnesio 2 más. Entonces para llegar a la reacción redox voy a multiplicar esta segunda semireacción por 5. ¿Por qué por 5? Para que tenga el mismo número de electrones. El bromato acepta 10. ¿Quién le va a donar esos 10 electrones? Magnesio, pero necesito 5 magnesios porque un magnesio solo dona 2 electrones, entonces necesito 5 para que done esos 10. Entonces ya balanceando la reacción redox, tenemos 12 protones más 5 magnesio 0 más 2 bromatos para dar 5 magnesio 2 más 5 de bromo, más 6 moléculas de agua. Y esta es mi reacción redox. Si quiero calcular la constante de equilibrio, va a ser 10 a la número de electrones intercambiados. ¿Se fijan? Son 10. 10 electrones que va a aceptar el bromato, 10 que va a ceder magnesio. Y potencial del oxidante, 1.5 menos el potencial del agente reductor, menos 236 entre 0.05916. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? Aquí está lo que les mencionaba. Vamos a calcular nada más la constante de equilibrio. Sería 1.5 más 2.36
por 10 entre 0.05916. Entonces, la constante nos da un valor de 10 a la 652.47. ¿Sí? Mm, Verifíquenlo, por favor. 9, 16. Sí. Sí, Ok, perfecto, chicos. Bien. Entonces, es importante que primero planteen sus semirreacciones, chicos. Para llegar a la ecuación redox, van a plantear sus semirreacciones. Esto se conoce como balance ion-electrón. Planteamos semirreacciones y luego para cada semirreacción vamos a hacer un balance de materia y luego de carga. Y luego ya vamos a buscar que se intercambie el mismo número de electrones y finalmente vamos a llegar a la reacción redox. Aquí es importante que en la reacción redox no nos queden electrones ni del lado izquierdo ni del lado derecho. ¿Por qué no nos van a quedar electrones? Porque aquí, si se fijan, cuando se suman, tendría que considerar del lado izquierdo estos 10 electrones que corresponden a los 10 electrones que van a estar del lado derecho. Entonces, finalmente estos se tendrían que cancelar, ¿sí se fijan? Entonces, el número de electrones que se intercambian, pues son estos. Por un lado se ceden 10 y por otro se aceptan otros 10 por el bromato, ¿sí? Entonces, de esa manera calculamos o determinamos la ecuación óxido-reducción. Aquí no aparecen electrones. Electrones sí aparecen, pero en las semirreacciones o reacciones electroquímicas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de cantidades al equilibrio. Entonces, aquí estamos considerando que se van a mezclar 54 miligramos de magnesio cero con 10 mililitros de una solución de bromato a una concentración 0.12 molar. Entonces, aquí estos 54 miligramos de magnesio cero los vamos a multiplicar por la masa molar, ¿no? Por el inverso de la masa molar, para que se cancelen miligramos con miligramos y tengamos los números de milimoles. Los 54 miligramos se multiplican por este factor, donde sabemos que hay 24.31 miligramos por cada milimol, y esto me lleva a saber el número de milimoles de magnesio. Luego, como estamos agregando 10 mililitros de bromato a una concentración 0.12, multiplico los 10 por 0.12 y el resultado me da 1.20 milimoles. Entonces, alguien podría pensar, ay, pues hay más milimoles de magnesio porque hay 2.22 que de bromato, pero aquí también es muy importante la relación estequiométrica. Entonces hay que tener cuidado con esto. Aquí vamos a determinar cuánto es lo que reacciona, en este caso de bromato. Entonces, es muy fácil saber cuánto reacciona. Ustedes van a plantear 2 de bromato reaccionan estequiométricamente con 5 de magnesio. Si yo tengo 2.22 milimoles de magnesio, ¿cuánto reaccionaría de bromato para estar en la condición estequiométrica? Entonces hago la relación 2.22 por 2 entre 5.
Y necesitaríamos 0.88 de bromato. En otras palabras, bueno, acá lo redondeamos a 0.89. Esto es lo que yo necesito de bromato para que reaccione estequiométricamente con las 2.22 milimoles de magnesio. Entonces, si se fijan, de bromato tengo más, tengo 1.20. Esto significa que este reactivo está en exceso y que este será mi reactivo limitante. Porque justo tengo la cantidad de magnesio, pero de bromato necesito 0.89. Eso sería lo que reaccionaría. Hay menos, tengo 1.20. Entonces, ¿cuánto me va a quedar al equilibrio? Hago la resta, 1.20 menos 0.89, 0.31. Esto es lo que proviene de hacer la resta del 1.20 menos el 0.89. Esto me da como resultado. Y este, pues, se va a acabar. Es mi reactivo limitante. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a ver cuánto se formaría de los productos. ¿Cuánto se formaría de magnesio 2? Siempre les he dicho, fíjense en su reactivo limitante. Entonces, este es el reactivo limitante. Este es mi reactivo limitante. Y este me marca cuánto se forma de magnesio 2 más. Como este es mi reactivo limitante, el coeficiente estequiométrico de este y de este es el mismo, 5 y 5. Entonces, si del reactivo limitante agregué 2.22, se va a formar lo mismo, porque tienen el mismo coeficiente el reactivo limitante que la especie que se va a formar acá. Ahora, en el caso del bromo, aquí el coeficiente es diferente. Este es una quinta parte del reactivo limitante, porque si se fijan, tiene un coeficiente de 1. Entonces, ¿cuánto se va a formar de bromo? La quinta parte de 2.22, que debe corresponder a 0.44. Entonces aquí, 2.22 tendría que ir dividido entre 5 y eso me daría el resultado de 0.44, porque este coeficiente respecto a este representa la quinta parte. Entonces 2.22 entre 5 me da 0.44. ¿Estamos? Y entonces de esa manera ustedes van a calcular sus concentraciones al equilibrio. Se tienen que fijar quién es el reactivo limitante. Entonces, hay que considerar la estequiometría de la reacción o de la interacción. Y para que ustedes identifiquen el reactivo limitante, pues realizan la siguiente operación, ya sea con factor de conversión, como lo hicimos, donde 2.22 milimoles de magnesio, sabiendo que la relación son 5 de magnesio por 2 de bromato, entonces aquí se cancelaría magnesio con magnesio y requeriríamos 0.89 de bromato. Como hay 1.20 de bromato, hay más de las que se requieren. Entonces este está en exceso. Se dice que como hay más de bromato, este está en exceso. Requiero 0.89 y hay 1.20, está en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante sería el magnesio. Esa es una manera, como lo hicimos. Otra es que hagan una regla de 3. 2 de bromato con 5 de magnesio. Entonces, si hay 2.22 milimoles de magnesio, ¿cuántas se requieren de bromato? 0.89. Entonces, ya sea con el factor de conversión, con la regla de 3, pueden saber o identificar quién es el reactivo limitante. Entonces, ahorita esta presentación, acuérdense que la voy a subir para que ahí tengan la explicación. ¿Sale? Bien, entonces pues ya vimos prácticamente lo más difícil de redox. Cálculos de potenciales, cálculos de constante, cálculos de concentraciones al equilibrio,
Entonces ya nada más lo que nos restaría sería observar cómo es el proceso de una valoración. Esta presentación también la voy a colocar. Listo. Entonces, estas valoraciones se pueden realizar de dos formas, ya sea utilizando un potenciómetro y electrodos que a veces ya vienen en uno solo, el electrodo de referencia y el electrodo indicador, y se les llama electrodo combinado. Entonces, ya los electrodos modernos traen integrado en un solo electrodo la parte del indicador y la referencia. Acuérdense que el indicador es platino y la referencia es calomel, que es la más común, pero también hay plata, cloro de plata. Y hay también indicadores redox. Así como en ácido base tenemos la fenolftaleína, así en redox también hay indicadores que cambian de color de su forma oxidada a su forma reducida y detectan un volumen de punto de equivalencia. Entonces, el volumen de punto de equivalencia, si hacen la parte instrumental, tendrían que ir trazando un gráfico donde van a ir midiendo el potencial, aquí, cada valor de potencial registrado en su instrumento en función de los mililitros de valorante. Entonces van a tener un gráfico igual logarítmico, van a trazar sus tangentes, van a sumar los coeficientes, hacen la suma de los coeficientes y no sé si aquí suman los coeficientes, ahorita vemos un ejemplo, y dividen entre la suma de los coeficientes, esa suma de coeficientes será el número de zonas en el que dividan esta región. Y luego ya determinan un volumen de punto de equivalencia en esta parte. Determinan un volumen de punto de equivalencia y un potencial de punto de equivalencia. Si es con un indicador, aquí nada más es por un cambio de color. Entonces, esto ya lo vimos. Ya también platicamos de esto. Y aquí están los electrodos que les mencionaba. Este es el electrodo de calomel. Este es un electrodo de referencia. También este es referencia, plata, cloruro de plata. Y básicamente estos electrodos mantienen un potencial constante. ¿Por qué mantienen un potencial constante? Porque lo que tienen dentro de el electrodo es una alta concentración, en este caso, se fijan, de cloruro de potasio. Entonces estamos hablando de una alta concentración de cloruros, lo cual repercute aquí. Tenemos alta concentración de cloruros, ¿sí? Entonces, al haber una alta concentración de cloruros, esta concentración no se va a ver afectada, se mantiene constante, por lo tanto, este potencial se mantiene constante. Y este es el electrodo de calomel, mercurio 0, cloruro mercuroso. El otro electrodo de referencia que se utiliza en redox es plata, cloro de plata, plata, ¿sí? Que también tiene una alta concentración de cloruro de potasio, por lo tanto, se mantiene este valor de potencial constante. Y bueno, aquí hay una reacción entre hierro y permanganato. Y entonces rápidamente vamos a hacer un ejercicio de cuantificación, que sería lo que pues, nos faltaría por revisar. Entonces, la reacción entre hierro y permanganato, vamos a, aquí está mal, vamos a hacerla para que, déjenme insertar una diapositiva. Este está mal, aquí tiene. Vamos a hacerla entre hierro 2. .
rápidamente entre hierro 2 a hierro 3. Ya la corrijo para subirla. Y de permanganato a manganeso 2. Entonces aquí son 4 moléculas de agua, luego son 8 protones. ¿Está? Entonces acá hay 2 más. Y acá tenemos 7 más. Entonces aquí le voy a sumar 5 electrones. Ya de esa manera 5 negativas, 7 positivas, 2 más y 2 más. Listo. Y ahora esta la vamos a multiplicar por 5. Entonces me van a quedar 5 de hierro 2 más permanganato más 8 protones para dar 5 de hierro 3 más manganeso 2 más 4 moléculas de agua. ¿Sale? Y entonces vamos a suponer que hacen la valoración instrumental, que van midiendo el potencial en función de los mililitros. Y que al inicio tienen ciertas milimoles de hierro y entonces este va a ser un potencial menor a uno mayor. Y entonces aquí el número de zonas, esta línea no me quedó tangente, tiene que tocar aquí, exacto, que me tiene que quedar con la misma pendiente. Ahí está. Entonces, el número de zonas debe ser la suma de los coeficientes 5 y 1, me da un total de 6. ¿Sale? Sumo 5 y 1 son 6. Entonces aquí tengo que dividir en 6 zonas. Divido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proporcional, ¿no? Obvio. Bueno, pero ya, me quedan 2, 3, 4, 5, 6 zonas. ¿Sale? Son 7 líneas, 6 zonas. Ya me quedó 6 zonas. Ahora, aquí al inicio el potencial lo impone el par hierro 2, hierro 3. Porque conforme yo agregue permanganato, se va a ir formando hierro 3 y manganeso. Pero este se va a acabar. Entonces, el potencial me lo va a imponer hierro 2, hierro 3. Y ya cuando agregue el exceso de valorante, cuando lo agregue en exceso, este será el que imponga el potencial. Permanganato, manganeso 2. ¿Dónde va a estar el volumen de punto de equivalencia? Pues va a estar, si se fijan, en 5. ¿Por qué en 5? Porque aquí voy a considerar que voy a comenzar de la zona donde impone el potencial el hierro. Y entonces, considerando que impone el potencial, estaríamos considerando que el aporte en el punto de equivalencia de esta especie corresponde a 5 de 6, a 5 sextos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí me bajo hacia el eje de las X, es el volumen de punto de equivalencia. ¿Sí? Que si contamos a partir de permanganato, para el caso del permanganato va a corresponder a un sexto. Entonces, si cuento a partir de aquí, si se fijan, sería 1 de 6, un sexto. Está en el mismo lugar. Si cuentan a partir del hierro, son 5 sextos. Si cuentan a partir de la zona donde impone el potencial de permanganato, corresponde a un sexto. Y ya quedó. Entonces aquí tenemos el volumen de punto de equivalencia. Entonces rápidamente ya nada más hacemos la cuantificación. Vamos a suponer que en la condición estequiométrica se agregaron 5.2 mililitros a una concentración 0.02 molar de permanganato. Lo que me tienen que decir rápidamente es cuánto es la concentración de hierro en una alícuota de 3 mililitros. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto reacciona de hierro? Vamos a calcular las milimoles de permanganato. 5.2 por 0.02. 0.104. Esta multiplicación les va a dar
104 milimoles. Entonces, ¿cuánto va a reaccionar de hierro en la condición estequiométrica? Agregamos aquí. ¿Cuánto va a reaccionar de hierro, chicos? ¿Lo mismo? ¿Punto 104? Ya casi escribo ahí la respuesta. Voy a estar pensando. ¿Lo mismo? ¿Sí están ahí? Yuhu. Sí, aquí estamos. No, ¿verdad? No va a ser lo mismo porque vean los coeficientes 5 y 1. Punto 104 milimoles son de permanganato. ¿Cuánto va a reaccionar de hierro? 5 veces más. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? 5 veces más lo que tengan de permanganato. Y entonces ya nada más despejen igual en esto, con esto, y despejen la concentración de hierro. ¿Cuánto les da? Según yo da punto 17 a 33. Sí, eso me dio. Perfecto, entonces vean, nada más hay que tener cuidado con el coeficiente estequiométrico. Ustedes ya son expertos del diprótico, del triprótico, ¿sí? Entonces, esta es la tabla de balance estequiométrico, ya conociendo el volumen de punto de equivalencia, la concentración del valorante, los coeficientes estequiométricos, podemos conocer la concentración de nuestro problema. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces nos vemos el siguiente miércoles, chicos. Vemos dudas. Vayan revisando, por favor, la serie. Ahorita subo en este tiempo. De hecho, no me voy a desconectar todavía. Voy a quedarme subiendo la serie y el acuerdo al que llegamos, ¿no? Para que lo tengan ahí en la plataforma. Yo creo que... Ya si gustan, los que quieran se pueden desconectar. Voy a corregir. Gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Gracias igualmente.